La clase del día de hoy la vamos a dedicar a la tasa de interés. Vamos a ver la vinculación existente entre los mercados financieros, la tasa de interés y el rendimiento. El contenido de nuestra clase del día de hoy va a ser, primero, el rendimiento financiero. ¿Qué elementos lo determinan? Vamos a ver también la tasa de interés. Vamos a ver de qué se trata, los factores que le afectan, los tipos de tasa de interés. Y vamos a ver también los tipos de capitalización. Este tema va a estar vinculado, lo que vamos a ver hoy va a estar vinculado con lo que vamos a ver en las unidades 4 y 5, que van a estar referidas al cálculo del valor de los activos de renta fija y los activos de renta variable. Entremos entonces en nuestra clase de hoy viendo lo que es rendimiento financiero. Y vamos a decir que tal cosa es el producto que genera un capital. Tenemos dos formas de medir este rendimiento financiero. Uno, de manera absoluta. Cuando hablamos de manera absoluta es cuando estamos diciendo el capital que tengo me generó tantos bolívares, tantos dólares de interés. Es el producto medido en unidades monetarias. En tanto que cuando lo medimos el rendimiento en forma relativa, estamos diciendo que nuestro capital está generando un cierto porcentaje de rendimiento, de utilidad. No es así, es cuando decimos que en el año nos produjo el 12%, o en el mes nos produjo el 2%, o en el semestre nos produjo X%. De esa manera hablamos de rendimiento financiero y las formas de medirlo. ¿De qué depende el rendimiento financiero? Entonces, cuando vamos a hablar a qué obedece el rendimiento financiero, vamos a hablar de qué lo causa, cuáles son los factores que lo afectan. En primer lugar, el monto. Como sabemos, a mayor monto, por supuesto que va a haber un mayor rendimiento. Lapso en que tenemos comprometido o invertido ese monto. Ese va a ser importante también. Entonces tenemos monto y tenemos lapso. La tasa de interés. Ok, no es lo mismo tener un capital a una determinada tasa de interés que tener una tasa de interés más alta. ¿Ok? El rendimiento financiero también va a depender del riesgo al cual está sometida la operación que estamos realizando. Y el otro elemento va a ser el tipo de capitalización. Entonces tenemos monto, lapso o periodo en que tenemos el dinero invertido, la tasa de interés, el riesgo y el tipo de capitalización. Vamos a tratar de ver cada uno de estos elementos. Cuando hablamos del monto de capital, entonces estamos hablando del capital invertido. El capital invertido genera unos intereses. Los intereses se encuentran en relación directa con el monto del capital que fue invertido. A mayor capital, mayores intereses. A menor capital, no va a generar también menos intereses. Lapso que comprenda la inversión está referido al periodo durante el cual los recursos están invertidos. Entonces tenemos a un mayor plazo, a un mayor periodo, supuestamente también debemos obtener un mayor rendimiento, ¿no es cierto? Mayor lapso, mayor cantidad de intereses. El otro factor que tiene que ver con el rendimiento es el que llamamos capitalización. Estamos delante de una capitalización simple cuando el rendimiento producido por un capital durante un periodo no le es sumado al capital. Entonces, estamos en presencia de capitalización simple. Leyendo en la lámina decimos que es aquella en la que los intereses generados durante un periodo no se agregan al capital para el cálculo de los intereses del nuevo periodo. En este caso, los intereses ni se agregan ni acumulan al capital.
al capital, por lo que este permanece invariable. Vamos a tener la misma cantidad que teníamos al principio y esos intereses no le fueron sumados. Al interés obtenido bajo esta forma de capitalización se le denomina interés simple. Vamos a llamar capitalización compuesta a aquel tipo de capitalización cuando después del periodo contratado, vamos a llamarlo así, se le suman los intereses al capital inicial. Leyendo la lámina también decimos que es aquella en la que los intereses generados durante un periodo se agregan al capital para el cálculo de los intereses del nuevo periodo. Los intereses se acumulan y van sumándole al capital y de esta manera va generando una cantidad de intereses superior. Decimos también en la lámina que al agregarse los intereses al capital, este resulta incrementado para el nuevo periodo y en consecuencia genera intereses superiores a los del periodo previo. A los intereses obtenidos de esta forma de capitalización se le denomina intereses compuestos. La capitalización también puede ser de distintos tipos, vamos a llamarlo así. Podemos hablar de una capitalización anual. Los intereses se le suman al final del año. Podemos hablar de intereses de una capitalización semestral, cuando cada semestre los intereses ganados se le suman al capital. O intereses o capitalización mensual, y esto ocurre, la suma de los intereses, la agregación de los intereses ocurre mensualmente. O también pudiera ser diaria. Los intereses se van sumando diariamente al capital. Esto entonces nos produce un distinto tipo de resultado en un determinado momento. Para un mismo capital, para una misma operación, va a depender la capitalización en el tiempo en que se realiza la capitalización nos puede generar distintos resultados. Para finalizar lo relativo a la capitalización, debemos decir que la capitalización compuesta es la más utilizada, por supuesto, es la más completa e incluso las matemáticas financieras, su fórmula, su método de cálculo son basados en la capitalización compuesta. Los intereses se suman al capital al final de cada uno de los periodos. Llámese este periodo mes, trimestre, cuatrimestre, año o día. ¿Ok? Al agregarse los intereses al capital, este resulta incrementado para el nuevo periodo y en consecuencia genera intereses superiores a los del periodo previo.